¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistarla a la ministra de Educación y me dio algunas respuestas que me llamaron la atención, que me extrañaron. Lo hablé con ella, una extensa entrevista, pero por ejemplo el tema de la cláusula gatillo que tanto le interesa a los docentes, que se dejó de pagar ya en julio, ¿no? En abril. En En abril, abril en fue el abril. último, exacto, con julio se Abril, dejó de mayo, pagar. Abril se sí. pagó la última. Mayo, junio y julio falta. Exacto. Y Y este ahora trimestre. con octubre debieron haber pagado la correspondiente al Claro, tercer trimestre, claro. sí. Y de lo que me dice es que eso, ella no tiene nada que ver, que eso lo maneja el ministro de Economía y el gobernador y que ella en ese tema no se mete. No está mal la respuesta como para salir del paso, ¿no? Pero si hay un compromiso que han asumido, porque si nadie hubiera dicho nada al principio del mandato, tal Claro. vez ahora sería diferente la pelea, ¿no? Ahora, Pedro, no, no podemos admitir, digamos, que el ministro o la ministra de Educación diga no tiene nada que ver porque se ocupa el área de economía. No, es la autoridad máxima, digamos, de Claro, educación de la provincia y claramente debe responder a los reclamos salariales y en todos los frentes, digamos, de los trabajadores de la educación. Pero además, como señalás, con claridad, fue un compromiso de campaña de sí, sí, ellos en la persona del propio gobernador de la provincia. Y claramente quien reivindicaba a la par del propio gobernador, digamos, el tema de la cláusula gatillo, pues sin dudas es una herramienta a la que no se le puede negar, digamos, la importancia que tiene. Es para que no perdamos poder adquisitivo frente a la inflación, digamos. así es. Solamente para que no quedemos por debajo de ella. Ni siquiera significa incremento de Claro, no es sueldo, un digamos, ¿no? aumento. No es un aumento. La ministra, desde que asumió su gestión, nos planteó a todos los gremios, inclusive en aquella reunión que mantuvimos, una de las pocas, digamos, donde estuvo ella acompañada por el ministro de Economía, el ministro coordinador, que, bueno, justamente el área de Economía, pero claramente es la máxima autoridad educativa de la provincia y tan luego en los tiempos que corren, con un fallo judicial de por medio que obliga al gobierno a cumplir con el pago de la cláusula gatillo. Es una herramienta que la justicia en este fallo de segunda instancia ya reconoce que es un derecho consolidado la cláusula gatillo de los trabajadores de la educación, que nació de las negociaciones colectivas entre los gobiernos a su turno, digamos, y las entidades sindicales, como ATECH y las del Frente Gremial, que hemos suscrito año a año los acuerdos paritarios, digamos, en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para establecer nuestra pauta salarial, que como base siempre tuvo, desde 2019 para acá, la cláusula gatillo, con este objetivo, digamos, empatarle a la inflación, no cubrir el Sí, poder sí, adquisitivo del salario. Y a la par, cada una de las pautas salariales, hasta la de 2023 inclusive, tuvieron la otra pata fundamental a instancias nuestras, que es la del incremento salarial para lograr terminar cada año con aumentos por encima de la inflación. Así terminamos los 3 últimos años, también 2019, digamos que fue el primer año en el que se incorporó la cláusula gatillo, después los años sucesivos, salvo el impasse de 2020, que 2021 hizo que el gobierno reconociera la deuda por lo que no había pagado y se estableciera la pauta con estos criterios, digamos, bueno, terminamos el año 2023 como el 2022-2021 con incrementos por encima de la inflación y nunca menos del 20% por cada año, digo. Desde que asumió la actual gestión de gobierno, se había circunscripto exclusivamente al pago de la cláusula gatillo, hasta abril de este año, interrumpiendo, digamos, de manera intempestiva y por decisión unilateral del gobierno,
el pago de la cláusula gatillo, ubicándonos a los docentes activos y jubilados de la provincia a la fecha en algo más de un 15% por debajo de la inflación. Y sin miras, digamos, de que se reactive ese pago, digamos, después de la pausa impuesta por el propio gobierno. Es más, el fallo judicial que le ordena a que en un plazo de 60 días pague la cláusula que nos debe con los haberes de julio, que debió haber pagado, ahora que tuvo que haber pagado con los sueldos de octubre, que en el caso de los activos estamos percibiendo en el día de hoy, ayer los jubilados, y a partir de allí, digamos, de manera consecutiva, trimestralmente, como se venía aplicando. Este fallo también subraya, digamos, que además de que la cláusula gatillo es un derecho consolidado de la docencia, nacido de los acuerdos paritarios, digamos, de las negociaciones colectivas, que toma como base esos acuerdos, digamos, consolidando precisamente las definiciones paritarias. También dice que la actitud de interrupción intempestiva del gobierno por decisión unilateral, digamos, sin convocar a la reunión de política salarial y condiciones de trabajo que venimos reclamando insistentemente, a lo que nadie responde, es lo que se reprocha constitucionalmente, digamos, y que bueno, el fallo subraya y reivindica, ¿no? Así que nosotros apelamos a la responsabilidad del Poder Ejecutivo para que cumpla, para que decidan la situación realmente socioeconómica por la que estamos atravesando los trabajadores de la educación, como la gran mayoría, sin dudas, pero nosotros ya ni siquiera con la cláusula gatillo, porque estamos en un camino de reducción salarial claramente, que sin duda se enmarca en este plan de ajuste brutal definido por el Fondo Monetario Internacional, impuesto al gobierno nacional y que acá se replica a pie juntillas, digamos, ¿no? Se estima el gobierno nacional habla de una inflación de un 30% para este año, pero el Fondo Monetario está avisando que va a ser de un 45 y algo. Así que, y con el agravante, Pedro, de que el proyecto de presupuesto para el año que viene que mandó el Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco a la Cámara de Diputados prevé un 10% escaso de incremento salarial para los estatales chaqueños, incluidos los docentes, para todo el año 2026. O sea que vamos a ir con algo más de un 30% de pérdida de poder adquisitivo de este año solamente, y frente a un escenario donde se prevé un 10% de incremento que tendría que ser la recuperación de parte de lo que perdiste este año. Es grave la situación que estamos atravesando, sí. El fallo, el último fallo es de Cámara ya, ¿no? Sí, de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, sí. Y ahora ellos irán ya anunciaron que hicieron la presentación tribunal de la apelación ante el superior tribunal. La verdad que nosotros apelamos a que definitivamente, igualmente, con la apelación de por medio tienen que cumplir con el fallo en el medio, digamos, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro, sí, no tienen excusas para incumplir. Pero además nosotros apelamos al cumplimiento de la palabra empeñada del propio gobernador de la provincia, que toda su campaña electoral fue sobre la base, para el caso del sector docente, del cumplimiento de la cláusula gatillo. El gobernador actual fue, en su condición de diputado, digamos, desde el lugar de oposición entonces, autor de una de las iniciativas para que la cláusula gatillo fuera ley. Por ahí escuchamos decir a la ministra de Educación, bueno, pero la cláusula gatillo no es ley como para justificar que por eso no pagan desde julio en adelante. La verdad que hay cosas que son inentendibles, ¿no? Y ni qué hablar de el accionar coherente que debe caracterizar a toda la dirigencia, no solamente política, ¿no? Ahora el presupuesto nacional, que hoy tuvo dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación,
tuvo un dictamen de mayoría que lo aprobaron con el voto doble del presidente. Había empate y el presidente tiene la posibilidad de desempatar y bueno, así tuvieron el dictamen de mayoría. Hay 3 dictámenes de minoría más. Con este presupuesto el gobierno nacional baja del presupuesto 2023 un 70% del presupuesto en educación. En educación. Una cosa Sí, inconcebible. la verdad que como sociedad argentina nos debería alarmar, Pedro, lo que está pasando, digamos, y lo que está sucediendo. Justamente en virtud, digo, de estos recortes de la motosierra que está pasando por los cimientos de nuestra sociedad, por los más importantes, por donde desde la campaña presidencial de Milei se decía que ni por al lado, digamos, porque iba a apuntar a la casta política. Bueno, creo que todos estamos viviendo en carne propia lo que está pasando. Sí, sin lugar a dudas. Mirá, con el tema de la reforma laboral y previsional que vienen anunciando, bueno, vos sabés que el Fondo Monetario pidió a Caputo, al ministro de Economía, hace algunas semanas, la reducción de los salarios y de las jubilaciones en un 50%. Y en esa dirección van, además, para con la reforma laboral y tenemos que decir que la realidad que estamos viviendo y bueno, se enmarca en eso. Nosotros venimos con una política de reducción salarial con el incumplimiento nomás de la cláusula gatillo, ni qué hablar de incremento, Claro. ni siquiera el mantenimiento, digamos, de tu poder adquisitivo. Y en el tema previsional, bueno, recordemos que en la época de la presidencia de Macri, fue en el año 2016, cuando gobernaba Domingo Pepo en la provincia del Chaco, fue el último intento que tuvimos los estatales chaqueños para avanzar por sobre nuestros derechos previsionales o jubilatorios y aplicar la política de la armonización previsional, que no pudieron hacerlo porque salimos los estatales chaqueños a la calle con Atecha a la cabeza y con la constitución de la provincia en mano, digamos, habida cuenta de que en el año 2009, después de muchas batallas libradas, logramos la enmienda del artículo 75 para darle un blindaje constitucional a nuestros derechos previsionales, pero que en modo alguno nos debe habilitar a quedarnos de brazos cruzados porque no. Sí. Digamos, es seria la situación, ¿no? Es bravo. Ayer Sturzenegger en España, ministro de Reordenamiento, no sé qué, tiene un cargo impresionante, dijo cosas que acá no se anima a decir, y entre esas cosas dijo que vienen por los sindicatos. Pero nosotros no tenemos duda, pero no es que, mirá, vienen por la división de la sociedad y a ver cómo nos hacen enfrentar a los trabajadores con los mismos trabajadores, el famoso dividir para reinar, romper las organizaciones de los trabajadores, todas las organizaciones populares, digamos, ¿para qué? Para que con la actitud individual de cada laburante, de cada trabajador, obviamente, ¿quién se va a defender solo? Pretenden instalar la política del sálvese quien pueda. Y casualidad, fíjate vos, la era del menemismo, la era del macrismo y ahora son los mismos personajes. Con una diferencia muy grande. Yo no he visto un tipo, en este caso el presidente de la Nación, con tanta crueldad y sin importarle absolutamente nada de nada. Bueno, está la crueldad que está a la orden del día con la paliada a los jubilados, aparte de el no incremento, digamos, de la jubilación, el tema de la crueldad con el tema de la discapacidad, Pedro, eso es inadmisible. La verdad que nosotros como sociedad nos debemos interpelar para preguntarnos qué nos está pasando, para que no reaccionemos dentro del marco de lo que constitucionalmente tenemos permitido, decimos, y en el marco de la democracia,
porque pareciera que estamos naturalizando, y claro que no es, no podemos naturalizar esto. Empezaron con los propios docentes, empezaron por educación, liquidaron el Ministerio de Educación de la Nación, lo bajaron a secretaría, a la categoría de secretaría. Ministerio de Trabajo. Liquidar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Bueno, eso habla a las claras de cuál es el plan que tiene el gobierno. Nos quitaron el fondo de incentivo docente, nos quitaron la conectividad. El fondo de incentivo docente es ley, una cosa de loco. Era una ley que se venía prorrogando, digamos, año a año, pero asumió Milei y la liquidó totalmente, y con el silencio cómplice de los gobiernos provinciales como el nuestro. El otro día Filmus, es una ley de Coqui esa. Sí, de la época de la... Exactamente, cuando él era senador. El senador, sí, así es. Tuvo Filmus acá, que fue ministro de Educación, y me contó esa anécdota, yo no la conocía. Pero la diferencia más grande que yo veo entre lo que fue la dictadura, digo por la semejanza de las políticas económicas, Menem, Macri y este gobierno, es la increíble capacidad que tiene, primero, para no dirigirse a las personas, ¿no? Terrible. Él no le habla al pueblo de la nación, digamos, no le habla al individuo, al hombre, a la persona, a la familia, ¿no? Una generalidad, y tiene otra capacidad, la grandilocuencia de sus dichos. Tipo el mejor gobierno del mundo, de la historia, el mejor ministro de Economía de la historia. Y yo me pregunto, si tenemos tanta bonanza, ¿por qué nos endeudamos tanto? ¿No? Porque hizo un ajuste feroz. Terrible. Una devaluación tremenda cuando llegó, 118%. Y estamos viviendo de préstamos. Viviendo de prestado. Pasó con la época del macrismo, sin ir más lejos, y hoy, digamos, y multiplicado y con creces. Sí, la verdad que es pero además preocupa que federalismo cero, digamos, claro, ¿no? Claro. Y preocupa la falta de reacción de nuestras autoridades jurisdiccionales, como el de la provincia del Chaco, para reclamar, por ejemplo, el tema de los fondos de ANSES, Pedro. El tema de los fondos de ANSES, desde que legalmente corresponde que lleguen a la provincia. Es una transferencia automática. Definitivamente. Y desde que asumió Milei, no mandó un solo peso. Nada. Hay provincias que, el caso de Córdoba, que judicializaron la cuestión, terminaron con un fallo de la Corte, incrementaron con eso las jubilaciones a sus trabajadores del sector pasivo. Digo, y acá tenemos como situación el silencio permanente, digamos. Es un silencio cómplice que vos decís en otra situación, bueno, podría no importar, pero ¿cómo no va a importar si termina repercutiendo en nosotros, en la gente? Totalmente. Ahora, en este marco, yo otra de las cosas que le preguntaba a la ministra tenía que ver, porque hablan, yo no sé si desconozco, estoy mal informado, hablan como un descubrimiento de la educación, que están haciendo una reforma educativa impresionante. Y yo veo las pruebas de aprender, que se hace una vez al año, 2 veces al año, y nosotros estamos en el último lugar. Pedro, hay mucho discurso para la tribuna, digamos, ¿no? Para entendernos, hablando claro, de parte de las autoridades en definitiva. Nosotros tenemos una situación social que nadie puede desconocer, mucho menos las autoridades de la provincia y las autoridades del Ministerio de Educación en particular. Si vos no tenés garantizada la comida de los chicos, si no tenés garantizado el refrigerio, Me dijo que ella no tenía nada que ver. Claro, no, ella nunca tiene nada que ver, ni con el salario, ni con lo que, claro, de desarrollo social. Pero escúchame, el Ministerio de Educación tiene el deber de articular claramente las políticas, tan luego con el Ministerio de Desarrollo Social en esta materia, en el tema de salarial con el Ministerio de Economía, pero no es que
te podés lavar las manos y no tenés nada que ver. No, no es así la cuestión, digamos. Y como máxima autoridad educativa tiene el deber de brindar la respuesta que tenga que brindar. Está bien que no dependerá del Ministerio de Educación de manera exclusiva, pero sí tiene el deber, digamos, de coordinar, Claro. en todo caso, con el ministerio correspondiente, pero las respuestas tienen el deber de darlas. Esa es la cuestión. El tema es que nosotros vemos, y vemos con preocupación, la negativa permanente a todo. Y cuando vos no reconoces los problemas, estamos lejos, muy lejos de resolverlos. Esa es la cuestión central. ¿A vos te parece que después de 2 años y pico de gestión, con los pedidos de audiencia, con los reclamos que hacemos no solo desde ATECH, desde todo el arco gremial docente, para que convoquen a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que les manda la ley del Estatuto del Docente, que a su vez tiene rango constitucional, no hayan convocado nunca desde que asumieron la gestión de gobierno? Y es una de las cuestiones que el fallo por ahí subraya también, ¿no? El tema de del artículo 47 de la ley del Estatuto del Docente, del tema de la actualización que está obligado a hacer salarial, decimos, el gobierno de turno, digamos, y que, bueno, entre tantas otras cuestiones. Así que yo vuelvo a decir, centralmente con el tema del reclamo, de nuestro reclamo de la cláusula gatillo, que no es el único reclamo, sino que vamos por la otra pata fundamental de la pauta salarial, que con la actual gestión de gobierno no pudimos establecerla, porque Claro. en el primer año se circunscribieron únicamente al pago de la cláusula gatillo con 0 pesos de incremento salarial, hasta el día de hoy, digamos. Y el pago de la cláusula hasta abril último. Nos deben la del mes de julio para la corrección de la inflación del Sí. segundo trimestre, ahora que tuvieron que haber pagado con octubre para la del segundo trimestre, y lógicamente ya el último trimestre del año que tiene que aplicarse con enero, digamos, el sueldo de enero del año Sí. próximo, ¿no? El tema de las audiencias que piden ustedes, ¿le contestan? No, ni siquiera se llaman a silencio todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, nosotros tenemos como gremios del sector docente, el arco gremial docente, tenemos hace 2 meses aproximadamente un pedido de audiencia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Hasta el día de hoy tenemos como respuesta el silencio. Y la verdad que nos interesa de sobremanera, Pedro, ir a conversar con los legisladores que tienen responsabilidad en dicha comisión, porque el presupuesto que se mandó a la Cámara con la previsión de ese incremento salarial para el año próximo, y bueno, es un certificado de pobreza, digamos, o de la profundización de la pobreza que está llevando adelante este gobierno y que necesitamos que se revierta definitivamente. Y no Totalmente. nos digan de dónde quieren que saquemos. Los otros días leíamos por ahí algunas declaraciones de algunos funcionarios de gobierno que decían es una injerencia del Poder Judicial por este fallo de la cláusula gatillo que obliga al gobierno a pagar. En otro poder del Estado como el Poder Ejecutivo. No, hay que agarrar una constitución y leer cuáles son las funciones de cada uno de los poderes, digamos, ¿no? Justamente el Poder Judicial es el que tiene el control de constitucionalidad, digamos, y no, te imaginás vos si no existiera, Claro. ya estamos complicados con Sí, el sí. tema justicia, te imaginás que si desapareciera, porque no pueden tener previsibilidad de... ¿Y cuál es la previsibilidad que tenemos los trabajadores? Y en este caso los trabajadores de la educación, o todos los trabajadores chaqueños. Ahora nomás, sin ir más lejos, con los anuncios del tema de la energía eléctrica, que estos días pasados el presidente de SECHEP decía, bueno, se terminan los subsidios y vamos a las tarifas reales vamos a terminar pagando en cuotas las boletas de luz, las Claro. boletas de agua, Una de las cuestiones que le consulté tiene que ver con que la, la manera que tienen de comunicar y cuesta mucho establecer contacto sí, con este totalmente. gobierno, es increíble, pero bueno, es su manera de gestionar. Y le consultaba por este tema de que ellos dicen que están haciendo
verdadera transformación en el área educativa, si habían cumplido los objetivos de este año. Este mes termina la clase, ¿no? Sí. Dentro de un mes. Fines de noviembre. Fines de noviembre. Bueno, y la verdad que uno cuando los escucha analizar los objetivos es como que estuviéramos, no sé, en La panacea. Bélgica. Sí, no, mira, una de las cuestiones que nosotros le planteamos a la ministra en abril, principios del mes de abril de este año, a raíz de un pedido de audiencia que habíamos solicitado allá por enero, febrero, desde la comisión directiva de ATECH. Una de las cuestiones que le planteamos a la ministra fue la necesidad de que convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, además de por el tema salarial, ver el tema de la política educativa, porque nosotros vemos que, bueno, la provincia participa a través del Ministerio, por supuesto, de Educación en el Consejo Federal de Educación, y se habla de la transformación educativa en el nivel secundario, la nueva escuela secundaria, por ejemplo. Nosotros le planteamos la necesidad de que realmente se convoque, digamos, a la comisión correspondiente para que, a su vez, el conjunto de los trabajadores de la educación tenga conocimiento, y no solo los trabajadores de la comunidad educativa en su conjunto, porque en definitiva los chicos, los alumnos, son los quienes van a recibir, digamos, ¿no?, las buenas nuevas, si las hubiera en materia educativa. Y además porque claramente tiene que ver con la situación laboral de los docentes, cualquier transformación educativa. Jamás hubo una sola convocatoria, nunca hubo ni a la Comisión de Política Salarial ni a nadie. Nosotros vemos, nos enteramos por los diarios que la ministra participa en el Consejo Federal, que el Chaco aprobó tal cosa, que el Chaco aprobó tal otra, y la verdad que acá nadie tiene conocimiento directo de qué es lo que plantea la provincia en el seno del Consejo Federal. Y te puedo asegurar, Pedro, que las instituciones gremiales, los docentes, a través de los canales orgánicos de las organizaciones sindicales, sin duda, y lo hemos hecho, y están las copias taquigráficas en la legislatura, por ejemplo, hemos aportado, pero infinidad de cuestiones para las leyes de educación de distintas épocas, para las leyes de estabilidad laboral que se están aplicando ahora, sí. Son de autoría de ATECH, de que estuvieron los proyectos de muchos años al 2023, que fue el año donde se aprobaron por unanimidad, participando nosotros de las mesas técnicas para la resolución de las controversias, para la aplicación justamente de estas leyes, que está avanzada su aplicación, estamos encima de eso, pero digo, siempre estuvimos para aportar lo que entendemos que pueden servir como alternativas válidas, que pueden sumarse a otras. Digo, ahora cuando no tenés la mínima escucha del otro lado, y todo es cuesta arriba, y creerse uno que tiene la razón y que el resto no tiene nada para decir, y seguro que nos está llevando a un camino equivocado, ¿no? Otra de las cosas que le pregunté, porque siempre hablan del dispendio o de cómo se gasta en educación, en el sentido de que se pagan salarios de personas muertas, de personas que no están en la provincia, una serie de cosas. Entonces le digo, lo primero que le pregunté para llegar a esto es, ¿ustedes tienen digitalizado el ministerio? Sí, me dice. ¿Y cómo entonces? Usted tiene que apretar una tecla y tiene que saltar, claro, cuántos docentes tiene, a quién le estamos pagando. No, no es así, estamos investigando, y ya pasaron 23 meses. ¿No? Pero además de eso, Pedro, nosotros vemos que entendemos que es una estrategia, digamos, trazada para desviar el eje de atención de los reclamos centrales. Hoy escuchamos una denuncia de la ministra con otros ministros, sí, pero lo plantean como que son docentes de nuestro sistema educativo chaqueño que están, digamos, en otro lado y que cobran por acá.
son de instituciones privadas que no tienen nada que ver con el sistema educativo estatal. La verdad que decir las cosas a medias, digamos, y en medio del reclamo porque cumplan con el pago de la cláusula gatillo a los docentes, y bueno, nosotros entendemos que es que hagan lo que corresponda hacer, digamos, que actúen judicialmente, pero que no intenten tapar el sol con las manos, porque la verdad que entendemos que es tratar de desviar el eje de discusión. De la discusión, efectivamente. Te agradezco mucho la visita. Gracias, Pedro.